Voy a hablar de la evolución de la vida, o lo que conocemos de la evolución de la vida en la Antártida a partir de los fósiles. El registro de fósiles de la Antártida es muy antiguo. Los geólogos han dividido la Antártida en dos partes, en dos fracciones, una mayor y una menor. Una es el cuadrante oriental y otro es el cuadrante occidental. Lo hacen porque los fósiles y las rocas de ambos sectores tienen una distinta conformación y provienen de distintos periodos geológicos. La Antártida Oriental, al parecer, es la más antigua y los fósiles de la Antártida Oriental datan del Paleozoico. Tiene registros del periodo Cámbrico, que son unos 540 millones de años aproximadamente, y en esos fósiles se han encontrado algunos representantes actuales, digamos de grupos actuales, de especies extintas obviamente, y algunos otros representantes de grupos extintos, como por ejemplo los trilobites y los arqueociátidos, que son unos organismos que tenían alguna relación con los actuales poríferos. Ambos sectores están divididos por una cadena montañosa, que son los montes transantárticos. La Antártida occidental básicamente tiene una formación más nueva, corresponde a lo que sería la península antártica y tiene una formación bastante parecida o contemporánea a la de la cordillera de los Andes. En líneas generales, la biota evolucionó desde el Cámbrico, desde el Paleozoico, y fue cubriendo, digamos, como fue cubriendo todo el planeta Tierra, hasta que los paleontólogos han descubierto ciertas formaciones boscosas a partir del periodo pérmico, que eso fue alrededor de unos 260 millones de años a esta parte. Estos sistemas boscosos y sus fósiles actualmente, que se pueden encontrar, permanecieron hasta hace poco tiempo relativamente, unos 10 millones de años según los paleontólogos. Pero la cosa interesante de todos estos registros fósiles es que fueron el estudio de estos fósiles y fundamentalmente de la flora actual, fueron el caldo, digamos, que originaron una idea muy importante, que fue la idea de Alfred Wegener de la deriva de los continentes. Básicamente lo que conocemos es que los continentes en algún momento de la historia geológica estuvieron todos juntos, los continentes que hoy conocemos. Y en algún momento, por deriva de esas placas continentales, se fueron separando. La Antártida lo empezó a hacer, empezó a fragmentarse de otros continentes con los que estaba unido, que actualmente se conocen como el supercontinente de Gondwana. Gondwana estaba conformado por Sudamérica, África, Australia, Antártida, básicamente. Ese supercontinente empezó a fracturarse en el periodo Jurásico, en el Mesozoico, y empezaron esos continentes a derivar. La Antártida empezó a irse hacia el sur hasta llegar a la situación de polaridad que tiene actualmente. Pero permaneció unida a Sudamérica hasta hace aproximadamente unos 30 millones de años. Cuando se rompió esa unión, se abrió lo que hoy conocemos como pasaje de Drake, que es la comunicación entre los océanos Pacífico y Atlántico y la comunicación oceánica que existe entre la punta de la península antártica y la punta sur de Sudamérica. La apertura del pasaje de Drake y la migración de la placa antártica hacia la situación de polo fue cambiando también, obviamente, la conformación de ese ecosistema. Esta historia de millones de años derivó, digamos, en el ecosistema que actualmente nosotros vemos, en donde obviamente lo único que podemos llegar a encontrar de los bosques son registros antiguos fósiles. Una de las cosas que hay que saber de los ecosistemas actuales es que esos bosques han desaparecido y que la vida, en lo que es el continente antártico básicamente, se desarrolla siempre muy cercana a las costas, en el continente. Ahora, en el mar, la cosa cambia.